el alfarero. Aquí comienza. Así que oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Me permites enseñar tu palabra a través de este medio. Lleva tu palabra a cada una de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Jesucristo, parte 18. Estamos en el capítulo 5 del libro de Josué, hablando de la tierra prometida, donde nació nuestro Salvador. En el capítulo 5 ya habíamos visto que es interesante esta parte. Leímos el verso 1, no voy a retroceder hasta ahí. Y se da en el versículo 5, bueno, antes de mirar el capítulo 5, el lugar que Josué escogió para montar su campamento de guerra fue llamado Gilgal. Gilgal. Allí él montó la logística de conquista, donde se dirigiría todo lo que competía a la guerra y a la conquista desde allí en Gilgal. Y también terminaron allí en Gilgal 40 años de milagro alimenticio. Y el capítulo 5 nos da ese énfasis de lo que estoy hablando, porque en el capítulo 5 del libro de Josué suceden dos cosas importantes. Una es que allí hay circuncisión. Todos los hombres que salieron de Egipto por ser rebeldes, desobedientes al mandato de Jehová, ellos no pasaron a la tierra prometida. El Señor había dicho que ellos se quedarían en el desierto y que no pasarían a la tierra prometida, porque ellos murmuraron, atentaron contra la palabra de Dios, contra Moisés, el líder de Dios. ¿Qué no hicieron esa generación? Entonces Dios los vetó, les cerró las puertas de la entrada a la tierra prometida, y Dios dijo: no entrarán vosotros, entrarán vuestros hijos. Así que los de 20 años hacia abajo entraron a la tierra prometida, el resto no. Y bueno, estamos ahí en esa parte cuando en ese lugar, cuando iban a empezar a conquistar y estaban haciendo logísticas para conquistar, Dios le dijo a Josué que tenía que circuncidar los que venían detrás, precisamente porque al venir y al ser esos niños, esos adolescentes, jóvenes que empezaron a crecer, no estaban circuncidados, y allí fueron circuncidados. En el verso 2 del capítulo 5 me ubico y dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Entonces allí se da una circuncisión en masa. El verso 9 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre, mire esto, de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Por eso se ganó ese nombre, Gilgal, porque allí fueron circuncidados, allí se les quitó, como dice la Biblia, el oprobio a los hijos de Israel. Y eso era para que no recordaran más esa esclavitud. Y al hacer esto, ellos también, en el verso 12, pueden participar y celebrar la Pascua. Y el maná cesó, dice la palabra. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Por eso dije que aquí también se da un milagro, y también aquí terminaron 40 años de milagro alimenticio. Dios todos esos años los alimentó con maná del cielo.
y ahora ya ellos empiezan a comer del fruto de la tierra que están conquistando y se les quita el maná y se les deja para que ellos produzcan su propio alimento. Entonces hay una renovación de pacto con la circuncisión, porque eso era precisamente la circuncisión, un pacto con Dios. Y también se les deja que ellos se defiendan solos en la búsqueda de su alimento. En el capítulo 5 también se da una teofanía. En el verso 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces aquí ya él está a las puertas de la conquista de Jericó y se presenta este personaje. Josué cree que es un enemigo, pero él se deja ver, se deja sentir y dice, vine representando los ejércitos celestiales. Bueno, no me quiero detener en esos detalles como circuncisión, como maná, como teofanía, no, porque no es mi ideal. Mi ideal es hablar de la tierra en sí, que es donde nació nuestro Señor Jesucristo, porque recuerde, estoy hablando de Jesucristo. En el capítulo 6 tenemos la toma y caída de Jericó y fue hecha una ciudad anatema antes de que alzaran armas. Y bueno, allí hay un protocolo que Dios le dijo, un protocolo que llevaba al pueblo a que era Dios el que les iba a dar esa victoria y era Dios el que les iba a introducir en la tierra prometida. No eran ellos. Acuérdese que Jericó es la puerta de entrada hacia la tierra prometida y eso sucede con un portento de Dios. Así que Dios quiere darles a entender a ellos que lo que conquisten de ahí en adelante es Dios, porque se da un milagro prácticamente, los muros caen al grito del pueblo, después de cumplir un protocolo que Dios le dice a Josué que haga. Entonces caen los muros y ellos entran derecho a conquistar la tierra. Eso da a entender que Dios de ahí en adelante, lo que suceda de ahí en adelante, inclusive lo que ha sucedido de ahí hacia atrás, ha sido Dios el que ha obrado. Y eso al pueblo no se le puede olvidar. Entonces Dios le dice a Josué que la ciudad quedaría anatema. Me ubico en el capítulo 6, verso 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. ¿Ve usted? Dios le da directrices y le dice, esa ciudad va a quedar anatema. Con eso le está diciendo, nada del botín quedará para ustedes. Nada. No vayan a tomar el botín. Solamente plata y oro irán, y bronce y hierro serán consagrados a Jehová. Y entrarán en los tesoros de Jehová. El resto quedará anatema. O sea, el pueblo no va a participar de ese botín. Ojo con eso. El pueblo no va a participar de ese botín. La casa de Dios va a ser consagrado lo demás. Claro, eso tiene una enseñanza y directriz bien buena, pero no es el caso en este momento, en esta enseñanza. Así que Jericó cae, ¿ya? Y cuando Jericó cae, Dios le da una palabra a Josué para que le diga al pueblo. En el verso 26 del capítulo 6 dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo,
maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Qué le parece? Es una maldición. Y es una maldición porque la ciudad quedó anatema. Entonces, si quedó anatema, no tienen por qué levantarle baluarte, no tienen por qué edificarla, no tienen por qué reconstruirla, porque para Dios quedó anatema, Dios la puso anatema. Entonces en eso cae en cuenta Josué y dice, esta ciudad no se va a reedificar. Si alguien quiere reedificar esta ciudad, que sus hijos mueran. Y bueno, más adelante alguien pensó que la palabra de Dios era un juego, ¿no? Y que la palabra de Dios se pasaba por alto y que bueno, Dios hable, pero yo no hago caso, a mí no me interesa. Y no es así. La palabra de Dios tiene propósitos y tiene planes y la palabra de Dios se ejecuta tal cual como Él lo dice. En Primero de Reyes 16:34 nos habla de ese personaje que ignorando la palabra de Dios dijo, yo voy a reconstruir a Jericó. Dice, en su tiempo Hiel de Betel, escuche, reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Mire usted, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. ¿Qué le parece? Este hombre pensó que la palabra de Dios era un juego y que Dios habló y a mí no me interesa. Y estuvo dispuesto a entregar su hijo mayor Abirán, su hijo menor Según, para reedificar la casa, reedificar Jericó, pero quedaron ahí sus hijos en los cimientos de esa ciudad, porque había una maldición. La palabra de Dios hay que atenderla, hay que tenerla en cuenta. La palabra de Dios es para, no solo para escucharla, sino para tenerla en cuenta. En el capítulo, eso sucede, estoy ubicado en el capítulo 6 de Josué, ¿no? Muy bien. Bueno, en el capítulo 7, como no habla de tierra allí, pues no me voy a detener, solo que allí está el pecado que cometió Acán, porque Acán fue un príncipe que pensó que podía coger del anatema y bueno, Dios le castigó. En el capítulo 8, ¿qué vemos en el capítulo 8 de Josué? Vemos cómo avanza la conquista hacia otro territorio. ¿Eh? Y también es recordada la ley de Dios y es necesario que se recuerde la ley de Dios porque la conquista está avanzando y el pueblo tiene que ir en avance, pero tiene que ir conociendo a Dios y teniendo en cuenta a Dios. El pueblo no puede crecer así a la deriva y desarrollarse y olvidar la palabra y crecer y después, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? No, el pueblo tiene que tener un crecimiento uniforme en que va creciendo numéricamente, espiritualmente, pero ese crecimiento lo da la palabra de Dios. En Josué capítulo 8 dice el verso 1, Jehová dijo a Josué, no tema ni desmaye, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, pondréis pues emboscadas a las ciudades detrás de ella. La segunda ciudad que cayó después de Jericó fue Ai. El verso 7 dice, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad,
pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Dios le da directrices allí a Josué cómo ha de tomar la tierra, la ciudad de Ai. Y si las cosas se hacen como Dios dice, eso es el sello seguro de que todo sale bien. Tudo é bom, tudo legal. Deus abençoe nós. En el verso 32 del capítulo 8 dice, también escribió allí sobre las piedras, lo otro que yo le dije, ¿no? Que recordarían también la ley de Moisés, porque están avanzando. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Ve? Y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Entonces lo que hace Josué después de tomar a Ai es recordar la ley al pueblo, hacer una copia de la ley y leerla. Lo que dije ahora, ¿no? Para que el pueblo tenga en cuenta que no pueden andar a la deriva, que no pueden andar sin reconocer que hay un Dios que les está dando victoria. Estamos avanzando, sepamos quién nos da la victoria. ¿Y quién es el que nos da la victoria? Pues Dios es el que nos da las victorias. Si somos pueblo de Dios, tenían que tener en cuenta eso. En el capítulo 9, vemos acá, escuche, esto me encanta, cómo las naciones territoriales tiemblan al paso del pueblo de Dios. Empiezan a temblar. Ya cayó Jericó, ahora cae Ai, y ese pueblo va hacia adelante, mirando con paso firme, y los reyes y los pueblos empiezan a temblar, porque el pueblo de Dios va avanzando, hasta el punto de fingirse que eran ni siquiera vecinos. En el capítulo 9, me ubico, verso 1, dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, escuche, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. El verso 7 dice, y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? ¿Ve usted cómo unos reyes empiezan a temblar porque el Israel está avanzando? Y otros no temblaron, sino que usaron de astucia los gabaonitas, los habitantes de Gabaón, que era la otra ciudad que seguía a conquistarles, que ellos venían arrasando las ciudades que se les presentaba al paso. Así que cuando ellos ven que viene esa nación desconocida conquistando, se fingen y cambian su forma de vestir, cambian su vino, su pan por cosas mohosas. Ellos viven, digámoslo así, de esta manera, ¿no? Aquí está Ai y por acá está Gabaón. Entonces ellos van bajando, van conquistando. Y ellos se tornan, son vecinos. Y luego van donde Josué y le dice, mire, somos embajadores, venimos de tierras muy lejanas, mire, nuestro pan está mohoso, nuestro vestido, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que Josué les cree y hace alianza. Pero el punto es que las naciones están temblando
y no saben qué hacer porque viene ese pueblo conquistando. En el capítulo 10, la conquista avanza y se deja ver el poder de Dios peleando, escuche esto, a favor de los israelitas con un portento y 5 reyes juntos vencidos. Y de ahí en adelante lo que hay es victorias, el avance es fuerte. Avanzaré en esta lectura y más adelante en otro tiempo del alfarero, otro día, puede ser la otra semana, mostraré mapas de estos sectores que ellos entran a conquistar. El verso 1 del capítulo 10 dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Dice, tuvo gran temor porque Gabaón era una ciudad como una de las ciudades reales y mayores que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Entonces, ¿qué hace este rey? El rey de Jerusalén está temblando y eso, ¿cómo? Cayó ahí. Ahora Gabaón, de susto, de miedo, etcétera, hizo paz con ellos y esa ciudad es fuerte. Pues ahora sí. Y entonces, ¿qué hace este rey? Dice el verso 3, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a David, rey de Eglón, diciendo, entonces les dice que haga alianza con ellos. Y dice el verso 5, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces lo que ellos hacen es recoger un ejército poderoso y fuerte y se van contra Gabaón. ¿Qué hace Gabaón? Como Gabaón había ya hecho paz por engaño había hecho paz con Josué, entonces envía mensajeros a Josué y dice, venga, ayúdenos porque aquí estamos en peligro y nos van a extinguir. En el verso 8 dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los entregaré, los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, escuche esto, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Esto es tremendo, porque, bueno, hay un propósito en esa alianza que hace Gabaón con Josué, y uno lo ve aquí impregnado. ¿Cuál es el propósito? Y un propósito divino, un propósito de Dios. Por eso Josué no captó el engaño, y hay un propósito de Dios que Dios juntó 5 reyes, y esos 5 reyes no se fueron contra Israel, sino que se fueron contra Gabaón. Y como Gabaón había hecho pacto con Israel, entonces ellos mandan mensajero y le dicen a Josué, Josué, ven, defiéndenos porque vienen 5 reyes contra nosotros y tú eres nuestro aliado, nuestro ayudante, entonces danos la ayuda. Y Josué fue y le dio la ayuda, pero con temor. Josué dijo, un ejército así. ¿Y qué hace el Señor? Él dice, no los temas. Le dice a Josué, no los temas, porque yo los entregaré en mi mano. Y mire cómo los entrega. Dice que Jehová envió granizo y que fueron más los que mató el granizo que los que mató la espada de Israel. Ese es Dios. Es tanto. Los reyes iban huyendo cuando estaba anocheciendo, y ahí fue donde se hizo el portento, porque Josué hace una oración corta y dice, sol, detente en Gabaón, allá, que no se oscurezca, y tu luna en el valle de Jalón, es decir, que todavía quede de día para tomar presa de nuestros enemigos. Y Dios atendió el llamado de Josué, movió la naturaleza, le dijo al sol, no corras más, le dijo a la tierra,
detente, le dijo a la luz, detente, no vas a oscurecer, le dijo, y todo estaba de día, y Josué se pudo vencer los enemigos. Qué maravilloso. Así que estos 5 reyes fuertes caen, y de ahí en adelante lo que usted lee es victorias. Mire, en el verso 28, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada. ¿Qué le parece? El verso 31, y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó. ¿Qué le parece? El verso 30 dice, Jehová la entregó a Maceda y luego a Laquis. El verso 33, entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. El 34, de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron, y Dios también la entregó en mano de Josué. 36, subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y la combatieron y la tomaron también. Verso 38, después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó también. Dios se la entregó. Verso 40, hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Esto lo dejaré para mostrarlo después. Esto es maravilloso. De ahí en adelante es una conquista impresionante. Toda ciudad que se atravesaba, tan caía. En el capítulo 11, sencillamente, este capítulo es espectacular, porque surge una cantidad de reyes que tratan de detener el avance de Israel, como quien dice que no avance más ese pueblo. Mire, capítulo 11, verso 1. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, cuando oyó esto, ¿qué? Lo que acabamos de leer en el capítulo 10, todas esas conquistas. Envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Áraba, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie del Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar. Mire el ejército que salió, en multitud con muchos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no temas, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora, tomorrow, a esta hora, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Reformaín, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Ningún rey quedó. ¿Qué le parece? Son las victorias que Dios le está dando a este pueblo. Y luego volvió Josué, dice el verso 10, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes
y todos los reyes de ellas. Esto es maravilloso. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así hizo Josué, dice el verso 15. Es una conquista que está arrasando fuerte. Es el pueblo de Dios que está avanzando. No, nadie lo detiene. En el capítulo 11 del verso 16 al 23, lo dejaré para centrarme en él el próximo programa, en el alfarero, porque hay algo bien interesante que compete hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy, y que nos da entendimiento de muchas cosas que suceden hoy en ese territorio neurálgico donde habita Israel. Finish the Potter. Hasta aquí el alfarero. Oremos, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por permitirme enseñar tu palabra. Bendice a los que han visto y oído. In the Jesus name, amen. Así que Dios les bendiga a todos ustedes. Deus abençoe todos vocês. I see you the next week on Wednesday. Yes, los espero la próxima semana, miércoles. Dios les bendiga a todos ustedes. El alfarero.